Mi nombre es Juan y me independicé de la casa de mis padres a los 20 años. Lo primero que buscaba era tener un costo de vida más accesible, pero la verdad es que en el fondo quería libertad. Así que decidí mudarme a la ciudad de Chile, mejor dicho, al extremo más alejado de la ciudad de Chile. Para tanto no me alcanzaba la plata destinada al alquiler. En la zona donde estaba no había grandes edificios, todas eran casas espaciadas que parecían estar construidas minuciosamente una al lado de la otra. La mayoría de los residentes eran personas mayores, por lo que estaba muy tranquilo durante la mayor parte del año, sin fiestas ruidosas, autos a toda velocidad, ni nada por el estilo. Algo que particularmente no me disgustaba. Sin embargo, poco después de mudarme, noté algo extraño. Mi vecino, al que vamos a llamar Marcelo, tenía la peculiar costumbre de encender una vela todas las noches junto a su ventana. Yo me había percatado de esto y, como en las primeras noches no tenía mucho que hacer, noté que siempre lo hacía a la misma hora. Iniciaba a las 11:50 de la noche y la colocaba, como ya dije, en su ventana. Luego se quedaba ahí durante unos 15 minutos mirando y al parecer seguido eso se iba a dormir. Claramente soy un poco chusma y me había picado el bichito de la curiosidad. Realmente quería saber de qué se trataba todo eso. ¿Era una superstición, una tradición local, un gualicho? Ni siquiera sabía cómo preguntárselo al respecto. Así que cuando fui a hacer las compras se lo mencioné brevemente a Gladys, la señora del almacén cercano. Sin embargo, cuando le pregunté, cambió de tema al instante, y esto sucedió más de una vez y nunca tuve respuesta. Luego de ver a Marcelo noche tras noche haciendo lo mismo, una mañana me armé de valor para acercarme directamente a su casa. Golpeé la puerta nervioso y llamé. La abrió con una sonrisa amistosa y yo, bastante vergonzoso, primero le pregunté cómo estaba y a las 2 o 3 frases ya le estaba preguntando por la vela. Escuchó y por un momento sus ojos parecieron distantes, como si recordara algo. Luego simplemente dijo: «Es solo una tradición familiar, no hay nada de qué preocuparse». Insatisfecho por la respuesta, obviamente, traté de insistir para obtener más detalles, pero él cortésmente cerró la puerta diciendo que prefería mantener el secreto en su casa, el secreto en su familia. En ese momento yo estaba frustrado, pero mi curiosidad no hizo más que crecer. Decidí buscar información en un pequeño centro cultural de la ciudad, con la esperanza de encontrar algún registro que explicara la tradición familiar de este hombre, o alguien que pudiera arrojar luz sobre ella. Sin embargo, mi esfuerzo no sirvió de nada. Los archivos eran escasos y los pocos detalles disponibles de este lugar de la ciudad no mencionaban nada sobre encender velas o algo por el estilo. Intenté hablar con otras personas, pero actuaron de manera similar a la señora del almacén. Poco a poco, toda esta negación de información se convirtió en una obsesión para mí. Esa noche aguardé junto a mi ventana, esperando el momento en el que él encendiera la vela. Incluso me quedé despierto toda la noche para ver si la vela se apagaba o Marcelo la quitaba. Y justamente ahí noté que él la retiró exactamente a las 5:55 de la mañana. Me estaba quedando sin ideas. Durante un tiempo incluso vigilé las casas de otros vecinos observando si ellos hacían lo mismo. Por alguna razón, solo Marcelo tenía este hábito. Con pocas opciones opté por copiar lo que hacía mi vecino. Ese día, exactamente a las 11:50 de la noche, coloqué una vela en mi ventana y la encendí. Había sido un día de trabajo intenso y realmente necesitaba dormir, pero con tanta ansiedad la verdad era que no podía hacerlo. O por lo menos eso pensé. Me senté en la silla incómoda de mi habitación frente a la vela para evitar quedarme dormido. No funcionó tan bien. Me terminé relajando tanto que me quedé inconsciente, cuando escuché un ruido que me hizo despertar de repente. Algo golpeaba contra la madera. Justamente la madera de mi puerta. Miré por la ventana de refilón y vi que era Marcelo. Y ahí llamó otra vez más. «Tengo que entrar, déjame entrar», gritó. Fui corriendo, todavía confundido. Me acerqué a la puerta mientras las súplicas de mi vecino se intensificaron. Gritos, súplicas, gritos, súplicas. Pero cuando llegué, estaba a punto de agarrar la manija y algo en mi instinto se activó. Sentí que algo no andaba bien, algo estaba totalmente mal y decidí comprobarlo antes de abrir. Me acerqué a la mirilla y lo miré fijamente. Y ahí estaba él. Pero diferente.
Su boca estaba abierta en un ángulo poco convencional. La voz no salía de sus labios, parecía salir de un agujero negro. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, sin enfocarse en nada. En ese momento los golpes se intensificaron, casi como si la puerta estuviese a punto de desprenderse de las bisagras. Lo que se me ocurrió fue cerrar con llave y poner la traba, instantáneo. Me quedé esperando en silencio, casi sin moverme de mi lugar. Ni siquiera quise ir a buscar el celular, por si intentaba meterse por otro lado de la casa o por la puerta trasera, que yo en ese momento sabía que estaba cerrada con llave, como siempre. Ningún otro vecino llamó a la policía. Nadie escuchó un grito, nada. Todo era raro. Continuó así durante toda la madrugada, hasta las 5:50 de la mañana. Lo vi a través de la ventana regresando a su casa, entrando, y exactamente a las 5:55 vi que en su ventana estaba la vela de él encendida. En ese mismo momento, en ese mismo minuto, él la apagó. El resto del día fue una pesadilla para mí. Estaba muerto de sueño, pero tenía que hacer mis cosas, tenía que ir a trabajar en este estado calamitoso. Al final de la jornada tomé el camino de regreso a casa nervioso y tenso. Necesitaba entender lo que estaba pasando. La calle estaba desierta, sin señales de vida, aparte de mí, algún paso ocasional de coches y los ladridos de algunos perros. Cuando me acercaba a mi casa vi a Marcelo a lo lejos. Una ola de terror me golpeó, pero de repente, y pensé en dar marcha atrás, evitando el inevitable encuentro. Sin embargo, algo dentro de mí insistía en que tenía que enfrentarme a la situación. Él caminaba lentamente hacia mí, completamente normal. Su sonrisa amistosa y acogedora parecía que había vuelto, en contraste al agujero oscuro que salía de su boca la noche anterior. Me saludó con la mano cuando nuestras miradas se encontraron. La escena era tan distinta a la imagen perturbadora de la noche anterior que casi cuestioné mi propia cordura. «Buenas tardes», saludó como si nada hubiera pasado. «Buenas tardes, Marcelo», respondí tratando de mantener la calma a pesar de mi corazón que seguía acelerado. Esperaba que mencionara algo de la noche anterior, pero continuó la conversación como si nada fuera diferente. Hablábamos del clima, del barrio, de cosas triviales que no tenían sentido ante la terrible experiencia que compartimos. Quería dejar de hablarle, estaba ansioso por entrar a mi casa. Pasé junto a él y entré. Pero antes de cerrar la puerta no pude evitar preguntarle: «Marcelo, ¿está usted bien?». Frunció el ceño como si tratara de recordar algo, pero luego se encogió de hombros. «No, lo mismo de siempre, un dolor de espalda por acá y por allá, nada importante». Yo no sabía qué pensar. Su respuesta fue tan casual como si estuviese imaginando cosas. Me saludó y vi que estaba todo bien. ¿Podría haber sido mi imaginación? Lamentablemente, no. Ahora soy muy consciente de esto porque noche tras noche viene a gritar a mi ventana diciendo que tiene que entrar, independientemente de si tengo una vela encendida o no. Realmente estoy empezando a acostumbrarme a esto. No sería un problema tan grande hasta lo que pasó ayer. Estaba preparando un mueble para bloquear la puerta de entrada como siempre, ya que había puesto todo para esperar a Marcelo, cuando comenzó su ruido nocturno. Estaba a punto de ir a mi habitación, ponerme los auriculares cuando, mientras escuchaba a Marcelo gritar, se sumó otro golpe, esta vez en la puerta trasera. Otra voz se sumaba a gritarme que quería entrar. Parecía que era Gladys, la señora del almacén. Los dos querían entrar, los dos golpeaban, y ahí entendí que esto iba a ser cada vez peor. Buenas noches, chicos. Los sigo desde hace poco, gracias a mi novio. Yo no soy muy de las historias de terror. Me gustaba leerlas de chica, era fanática de los libros escalofríos, pero se me cortaron las ganas de consumir ese género. Primero porque ya entraba en la adolescencia y segundo por algo feo que me pasó. Menos todavía me gusta escuchar estas cosas en YouTube o Spotify. Es como que se esfuerzan tanto en asustar que me pongo muy nerviosa. Marcos, mi novio, me hizo escuchar el canal de ustedes y me encantó. Sobre todo por la forma natural de narrar. Parece que te la cuenta un amigo y entonces se me hace mucho más tolerable y a la vez más real. No sé si me explico. Por eso me animé a contarles esto que me pasó. Les decía que dejé de leer libros de terror cuando entraba en la adolescencia y eso tiene un porqué. Ya estaba en segundo año de la secundaria y andaba en la típica. Salidas, chicos, juntadas con amigas y reírnos de cualquier cosa. Había formado un grupito con algunas chicas de la escuela
y hacíamos de todo juntas, desde ir a la pileta hasta quedarnos a dormir en patota en la casa de alguna. En esa etapa, seguro las chicas de la audiencia me van a entender, los gustos son contagiosos. Una se pone a coleccionar esmaltes de uñas y a los 2 meses cada una tiene su colección de 30 esmaltes diferentes. La que se la mandó fui yo. Hice una estupidez y antes de seguir quisiera decir algo muy claro. Sobre todo si hay alguna chica o chico escuchando, no lo hagan. En la tele vi un documental sobre la Ouija. No era una de esas colecciones de historia de terror, sino algo más histórico. En ese momento me pareció interesante y le empecé a dar vueltas a la idea. Lo hablé con mis amigas y a muchas no les gustó. Ya saben, un amigo de mi primo lo hizo y le pasó esto y le pasó lo otro. Pero yo estaba embalada y Cintia y Sole fueron las únicas 2 que se coparon. Después de que yo estuviera insistiendo con el tema como una semana entera, quedamos de juntarnos en la casa una noche en la que mis viejos iban a salir a cenar afuera. No teníamos una tabla, obvio, pero yo dibujé una en un cartón y usamos una copa. Serían las 10 de la noche y nos sentamos en la mesa del comedor. Medio en broma, medio en serio, empezamos a jugar. Al principio la copa no se movía nada. Sole dijo que eran todas pavadas, pero Cintia y yo la convencimos de seguir tratando y al final, después de media hora, nos pareció que la copa se movía sola. Ahí nos pusimos serias y empezamos a hacer preguntas. La Ouija o copa, como quieran llamarle, no siempre da respuestas claras. A veces hay que hacer un esfuerzo para entender el mensaje. Y en algunos casos, hasta queda la duda sobre si es una respuesta de verdad o si solo nos parece que es así. Por ejemplo, Sole preguntó dónde estaba Filomeno, un perrito que se le había escapado el año anterior. La respuesta fue MRTNRUA. Le dimos vueltas y llegamos a la conclusión de que quería decir muerto en la ruta. Parecía tener sentido porque ella vivía pegada a la autopista. Pero bueno, ya me entienden lo que quiero decir. A todo esto, nunca preguntamos qué o quién estaba del otro lado. Como pueden ver, unas inconscientes totales. La cosa se puso fea cuando yo le pregunté cómo estaba mi abuela. Mi abuela había muerto por complicaciones de la diabetes hacía 3 años y a mí me había afectado mucho. Muchísimo, diría. No sé por qué lo pregunté. Mis amigas me miraron sorprendidas porque yo casi no hablaba del tema y sabían que era algo muy triste para mí. Quedó claro en ese momento que había dejado de ser un juego. Y ahí la respuesta me dejó helada, porque fue muy clara. Viejita dulce, dijo el tablero. Una respuesta que podría interpretarse de muchas formas, porque nos quedó claro que venía con una ironía y una mala onda tremenda. Pero no fue solo por la respuesta en sí. El ambiente se puso tenso, pesado, como si estuviera llegando una tormenta eléctrica o alguna cosa por el estilo. Pero no había tormenta, nada, era una sensación adentro de la casa. Nos miramos sin saber qué hacer, pero de golpe Sole soltó una pregunta. Después no me supo decir por qué se le ocurrió decir eso. Dijo que estaba nerviosa y las palabras salieron solas. ¿Qué está haciendo?, preguntó. La copa se volvió a mover y nosotras nos quedamos frías, quietas, mirando cómo iba de una letra a la otra. Rápido. La respuesta nos hizo dar un grito y soltar la copa, que se cayó de costado encima del tablero. Se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, nos respondió la copa una y otra vez. Ni nos miramos. Salimos corriendo de la casa y nos quedamos en la vereda, heladas. Ahí estuvimos hasta que volvieron mis viejos. No queríamos volver a entrar y ninguna quería irse sola a su casa. Después me comí un reto de mi papá que tuvo que llevarlas hasta su casa a cada una de mis amigas. Ojalá todo hubiese quedado ahí, pero no. Ese fue solo el comienzo. Acá les aclaro algo que no dije antes, pero es importante. Esto fue en vacaciones del verano del 2007, en Argentina. WhatsApp todavía no estaba, o nosotros no teníamos. No sé bien por qué, no sé bien cómo, pero no me acuerdo. Nos manejábamos por mensaje de texto. Había que escribir apretando cada tecla varias veces hasta formar la letra que queríamos poner en la palabra. No sé si todos habrán llegado a vivir eso, pero bueno, fue así. Y con mis amigas, cuando era algo importante, nos llamábamos. Pero tenía que ser algo importante porque las llamadas eran caras, no como ahora. Yo tenía un teléfono prepago, no sé si se acuerdan. Comprabas una tarjeta para raspar, había un código, lo ingresabas en el teléfono y te cargaba crédito. Al día siguiente, le mandé un mensaje a Cintia para ver cómo estaba y me dijo que bien, se iba con la amiga al Tigre por un par de días. Después le escribí a Sole y
tardó un montón en responder. Mejor dicho, en llamarme. Ella sí había quedado muy impresionada. Cuando me llamó, lo primero que hizo fue pedirme disculpas por haberse metido y haber preguntado por mi abuela. Yo le dije que no importaba. Me preguntó si había pasado algo más cuando se fueron. Yo había alcanzado a levantar el tablero antes de que mi papá o mi mamá lo vieran y después me fui a dormir. Obviamente no dormí bien, pero no pasó nada más. Y ahí fue cuando se pudrió todo. Solo me preguntó qué me pasaba. No le entendí y me dijo que me callara. 5 segundos después me dijo: «Hay alguien ahí riéndose». ¿Ahí? ¿Dónde?, le pregunté. Pensé que hablaba de algo que estaba escuchando en su casa, pero no. Te escucho a vos y a alguien más. Es una mujer que se ríe como loca, como si estuviera ahí con vos. Te juro que se me heló la sangre en las venas. No sé cómo no me hice pis encima. Yo sabía bien que no era una broma. Con ese tema no. Sole sabía mejor que nadie lo que yo sentía en relación a todo lo que tuviera que ver con mi abuela. «Boluda, estoy sola», le dije. Justo ahí Sole se quedó sin crédito y la llamada se cortó. Yo tampoco tenía y salí corriendo a comprar una tarjeta a un kiosco de 24 horas. Parecía a propósito, pero tardé casi 1 hora en encontrar un kiosco que me la vendiera. No quedaban tarjetas en ningún lado. Tuve que cargar el código 3 veces antes de ingresarlo bien. Estaba muy, pero muy nerviosa. La llamé a Sole en el acto, me atendió y nos atropellábamos por hablar. Pero esta vez fui yo la que le dije que se callara. Y entonces sí la oí. Una risa de mujer, vieja, carrasposa, pero se reía a carcajadas. La escuchaba como lejos, pero no lejos de Sole. No sé si me entienden. Era como si estuviese una señal muy débil, como si transmitiera desde lejos. Aclaro que no me confundí ni me pareció. Era una risa. No tengo ninguna duda. ¿La escuchas vos ahora?, me dijo Sole. Yo ni le contesté. Estaba helada, aterrada. La risa no paraba, quiero decir, ni para tomar aire. Era una cosa constante, maniática. Creo que le dije a Sole: «Me voy», y corté. No sabía qué hacer, ni mucho menos a quién pedirle ayuda. Si mis viejos se enteraban que había estado jugando con esas cosas me iban a matar, sobre todo mi mamá, que era muy, pero muy religiosa. Lo único que me quedaba por hacer era ir al ciber. Tenía que averiguar de alguna manera qué estaba pasando y cómo salir de eso en lo que habíamos metido a mí, a mis amigas y también a mi familia. Cerca de casa había un locutorio que tenía computadoras con internet. Le dije al chico que atendía que me dejara la máquina libre y empecé a buscar todo lo que pude sobre la tabla Ouija. A ustedes les puede parecer obvio, pero yo me había metido en eso sin tener idea de nada. Y todo lo que encontré me tiró el alma al piso. No solo habíamos hecho todo a lo tonto, sin tener el mínimo conocimiento, sino que la sesión había terminado de golpe y por lo que leí, eso podía provocar que el espíritu o lo que fuera se quedara de este lado. Y peor todavía, pegado a nosotras. Lo curioso era que todo lo que encontraba solamente contaba lo mal que había terminado todo, ni una sola referencia o cómo podíamos hacer para alejar esa presencia que, hasta ese momento, solo habíamos escuchado y por teléfono. La sola idea de que la cosa fue más allá y terminara, no sé. Escuchando esa risa a la noche desde adentro del placar, por ejemplo, la sola idea me daba ganas de llorar de puro miedo. Piensan que tenía 14 años, era una nena y estaba aterrorizada. También encontré un montón de rituales y cosas así, pero aparte de que usaban cosas a las que yo no tenía acceso o hacían cosas que yo no sabía hacer, como ir a la noche a un cementerio, por una ofrenda o cosas por el estilo, no tenía forma de terminar esto. No pensaba meterme en otra cosa además, otra cosa rara, no entendía y no podía empeorarlo todo. Por mucho que lo pensara, siempre llegaba a la misma conclusión. Tenía que pedir la ayuda de un adulto, y la única persona en la que podía pensar era en mi tía, Adela. Era la hermana mayor de mi mamá y también mi madrina. Era creyente como mi mamá también, pero no del mismo tipo, no sé si me entienden. Claramente podía enojarse, pero no de la misma manera que mi vieja. En ese caso, en todo caso, estaba segura de que no le iba a decir nada a ella. No vivía lejos. Tomándome un solo colectivo, en 15 minutos estaba en su casa, así que decidí ir a verla y contarle todo. Cuando llegué a la casa me recibió como siempre, pero algo me debe haber visto en la cara porque inmediatamente se puso muy seria. Pensó, me imagino, que había pasado algo malo en casa, una pelea de mis viejos o vaya a saber qué. Pero cuando le conté se puso todavía más seria, enojada, preocupada.
Yo pensé que era posible que no me creyera, pero no. Me escuchó y se quedó completamente expectante de lo que tenía para decirle. Después me dijo que me quedara ahí, en el living. Agarró su teléfono y se fue a la cocina. Yo la escuchaba hablar, pero no entendía nada de lo que decía, eran susurros. Cuando terminó, volvió conmigo, me agarró de la mano y me levantó de la silla. Parecía estar muy enojada, casi me arrastró hasta afuera, como cuando era una chiquitita. Caminamos unas 10 cuadras, no dijo ni una palabra y yo me sentía tan mal por haberla hecho enojar que ni siquiera le pregunté a dónde me llevaba. Llegamos a una casa que no tenía nada de particular, un jardincito descuidado y una puerta de metal pintada de azul. Apenas llegamos, la puerta se abrió y salió un hombre de unos 50 años, pelado y con un lunar enorme debajo de la oreja. Me miró y la miró a mi tía. Después nos hizo la señal para que entráramos. Ahí se presentó, se llamaba Gregorio. Me dijo que podría arreglar la macana que me había mandado. A todo esto mi tía estaba un paso más atrás, como si no tuviera nada que ver o como si no quisiera tener nada que ver. Se notaba que ella y Gregorio no eran amigos, al contrario, no le gustaba ni medio que estuviésemos ahí. Gregorio tampoco parecía tener muchas ganas de parecer amable. Me retó y me dijo que podría haber hecho algo realmente grave, de lo que me podría haber arrepentido toda mi vida. Yo empecé a llorar, pero ninguno de los dos se ablandó. Lo que pasó después, me acuerdo perfecto cada detalle. No lo voy a decir acá porque tengo en claro que alguien podría intentar repetirlo, y como una vez ya pasó, no quiero que vuelva a repetirse. Ya es suficiente. Estuvimos unos 40 minutos con Gregorio y me quedó claro que ese hombrecito pelado con cara de malo sabía mucho de lo suyo y no era un hombre común. Cuando salimos sentí como si me hubiesen sacado un peso del pecho que no me había dado cuenta que tenía. Mi tía apenas se despidió de Gregorio y le susurró las gracias con mala gana, me miró fijo nuevamente. Mientras volvíamos a casa, lo único que me dijo fue: «Mirá lo que me haces hacer, Noelia, tener que recurrir a esa gente». Tenía muchas ganas de preguntarle a qué se refería con esa gente, pero era obvio que el horno no estaba para bollos. Lo que pensé en ese momento y pienso ahora es que mi tía odiaba la idea de que hubiese cosas del mundo inmaterial que ella con su fe no pudiera entender ni enfrentar, y que alguien como Gregorio, un brujo de barrio, sí pudiera. Me acompañó a la parada del colectivo y me mandó a mi casa. Tardé 2 días en animarme a llamar a Sole. Me parecía increíble escucharla a ella, sin esa risa diabólica resonando atrás. Nunca más volvió a pasarnos nada raro, y nunca más se me ocurrió volver a jugar ni con la Ouija ni con ninguna otra cosa. Penumbria. Entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana se denomina la hora del demonio, del diablo. Otros son más específicos y señalan que a las 3:33 de la madrugada es cuando el maligno se presenta. Se cuenta desde hace mucho tiempo que eso se debe a la división del 666, el número de la bestia. También se apunta a esa hora como la más oscura, porque la luz está alejada de su pronta salida y de la última vez que iluminó el día. Pero, al parecer, esa no es la única hora especial para las entidades. La primera historia de hoy tiene que ver con una mujer llamada Claudia, quien ya ha participado en otras historias y quien ha vivido situaciones escalofriantes. Desde ya, que es una historia real, que tiene como desenlace una pregunta que necesito que me ayuden a responder. Al parecer, las 5:30 de la madrugada también esconde cosas, o mejor dicho, las saca a la luz. Comencemos. Can you see me? Hello? Penumbria. Soy Claudia de Berizo y esto que les voy a contar pasó un domingo a las 5:30 de la madrugada. No sé con exactitud la fecha, pero sí recuerdo que estaba en otoño. Los días de descanso de los demás no eran iguales a los míos. Como casi todas las mañanas de esa época salía de casa y caminaba 1 cuadra hasta la parada del micro 202. Yo trabajaba en un geriátrico en La Plata y entraba a las 6 de la mañana. Era un domingo lluvioso, había mucha humedad.
mientras todos dormían y otros recién llegaban a su casa después del baile, yo tenía que ir a trabajar. Era un horario extraño para el fin de semana. Siempre sentía que iba a contrarreloj del mundo. Como me cruzaba con tanta gente, trataba de no ir con mucha plata encima. Solo algunos billetes en el ambo, la tarjeta para el micro, los anteojos y mi celular en la mano. Evitaba llevar cartera porque tenía miedo a los robos, que cada vez eran más seguidos. Esa mañana no había un alma en la calle. Caminé hasta la esquina y me senté en el banco de la parada de micro de Montevideo y calle 14. Me quedé usando el celular y para pasar el tiempo me grabé riéndome a mí misma, diciendo que era un laburante de domingo. Después lo iba a mandar al grupo de familia. Hoy ese video no sé dónde está. Tiempo tenía de sobra, porque siempre tenía que esperar el micro entre unos 10 y 15 minutos. Los horarios fijos en ese momento no existían para los choferes. En un momento, entre el sonido de las hojas secas y el viento, escuché que una moto se acercaba. Como les dije, yo tenía miedo, y por ese motivo no miré para dónde venía el ruido, pero sabía que se acercaba por la mano de enfrente. Cuando la moto pasa por delante mío, me mira por unos segundos y sigue. Hasta ahí iba todo bien, pero después desaceleró. Llegó a la esquina y se quedó unos segundos frenado con la moto encendida. Cuando lo veo, que pega la vuelta, ahí se me acelera el corazón. Era él y yo, no había nadie más, no pasaba nadie. Berizo dormía por completo, ni los semáforos estaban funcionando. Lo primero que tenía que hacer fue agarrar la plata que tenía en el ambo. La apreté con tanta fuerza que me dolió la mano. Después le dejé un lugar a la fe. Parada en el lugar que estaba, agaché la cabeza, bajé la mirada y comencé a rezar lo más rápido que pude. Le pedí a Dios que me roben, pero que no me hagan nada. Lo repetí varias veces. La moto estaba más cerca, había cruzado la calle, incluso se había subido a la vereda. La escuchaba, estaba ahí y se acercaba muy despacio. Yo por dentro tenía mucho miedo, mi corazón se me salía del pecho. Cuando levanto la cabeza para estirar la mano y darle la plata que tenía, veo que el motoquero acelera y se baja el cordón delante mío. No entendía nada, te juro que me iba a venir a robar. Estaba como en estado de shock. Me sentía mareada y me giro para agarrarme del poste de la parada de micros y veo que al lado mío había una señora de unos 60 años con el pelo corto. Estaba sentada en el banco. Primero me asusté, pero después me sentí acompañada en ese momento horrible. La saludo y le digo, no te vi llegar, me salvaste de que me roben. Ella sonrió y me dijo, sí, me di cuenta. Le agradecí una infinidad de veces y ella me respondió que no era nada, que me tranquilizara. Una vez que llegó la calma, me senté a su lado y le comenté que no estaba fácil la calle para tomar micros a estas horas. Le conté que iba a trabajar y ella me dijo, yo voy a cuidar a mi hermano, está ciego, pobre. Y aunque él no me trata mucho, desde hace unos varios años, igual lo voy a ir a ayudar. Mientras la escuchaba, trataba de entender todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado. No entendía nada, no la había visto llegar, no la había escuchado. ¿Cómo podría ser que no haya pisado una mísera hoja? Cuando dejó de hablar, lo primero que hice fue preguntarle dónde vivía. Ella me dijo, en la calle 14. Yo también vivo en esa calle, hace 30 años, y nunca la había visto. Claramente no la había visto nunca. A los minutos ve asomarse el micro y le digo, por fin, ahí viene. Levanté la mano, lo paré y no la saludé a la señora porque daba por hecho que se subiría conmigo. Pago el boleto y el micro arranca. Lo primero que pensé fue que dejó a la señora abajo, pero al darme cuenta, al darme vuelta, no estaba ahí. Miro por la ventana para saludarla pensando que estaría en la parada, pero me di cuenta de que en la parada no había nadie y tampoco había nadie cerca. Me senté y lo único que se me vino a la cabeza fue que era un ángel de la guarda, alguien que me protegió. La verdad es que nunca lo voy a saber. Hasta el día de hoy sigo pensando en ella, en la calle donde vivía. Además, ahora de grande, me veo en el espejo, con pelo corto, y las mismas situaciones que ella me contó. ¿Y si en verdad era yo la que me salvé? En unos años, cuando me tome un micro en esa parada, voy a estar más atenta para ayudar a quien lo necesite. Así pasó la primera historia de hoy. ¿Te gustó?
Si es así, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Ahora sigamos. Esta historia nos la hicieron llegar desde Unquillo, en la provincia de Córdoba. Quien nos la cuenta se llama Diego y desde hace un tiempo trabaja como cuidador de alguna de las muchas casas de verano que hay ahí. El pueblo de Unquillo está a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. A pesar de estar tan cerca, parece que cuando entras al pueblo estás entrando a otro mundo. El verde, el campo, las callecitas silenciosas y los jardines impecables, todo parece un cuento. Para quien no conoce, acá en Unquillo, saliendo del pueblo propiamente dicho, está la avenida 5 de Octubre, que se interna en la sierra hasta Capilla Bufo, que es un lugar precioso, con una historia muy linda, pero no es de eso que quiero hablarles ahora. La avenida 5 de Octubre es una calle muy sinuosa y muy larga, de tierra. Cuando la recorres, hay tramos muy largos en los que no ves nada, ni casas, ni puestos, nada. Aclaro que no se ve desde la calle, pero hay un montón de cabañas de alquiler y casas de verano, solo que están tan disimuladas por la vegetación que parece que vas por una zona desierta. Además, es muy tranquilo. Y lo que sí, hay muy poco alumbrado. Yo trabajo haciendo tareas de mantenimiento y jardinería en varias de las cabañas que hay en ese tramo. Es un trabajo solitario, no te voy a mentir. A veces me paso tardes enteras solamente yo, las herramientas y las cabañas vacías. Y es un trabajo lindo, hay mucha paz, aunque a veces tanto silencio y soledad pueden inquietar un poco. Pero son cosas del estado de ánimo del momento. Nunca vi nada raro por acá. O mejor dicho, sí, solo una vez. Y te juro que una vez fue suficiente. Estaba cortando el pasto en una de las cabañas. No puedo dar el nombre porque, como te imaginarás, esta gente tiene su negocio de alquiler y no quisiera que esto perjudique a nadie. Estaba cortando el pasto justo alrededor de la pileta. Esta cabaña en particular está en una hondonada a la orilla de la avenida, rodeada de árboles altísimos. Con decirte que casi nunca le da el sol de lleno porque parece una gruta. La única entrada es una tranquera rodeada de enredaderas y el camino que baja 40 grados hacia la cochera. Bastante difícil de entrar sin hacer ruido. Con el ruido de la cortadora de pasto, no escuché que alguien llegaba. Me di cuenta demasiado tarde y me di vuelta asustado. A veces, los turistas ven a alguien en una casa y pasan a preguntar algo, pero por lo general se quedan en la entrada y aplauden. Supuse que podían haberme llamado y con el ruido no los escuché, pero algo me dijo que no era así ese caso. A veces uno simplemente lo siente. Arriba, en la tranquera que daba a la avenida, vi que había 2 personas más y pude ver el manillar de una moto. Delante de mí había 2 tipos. Uno tiene como un sexto sentido. ¿Para qué les voy a mentir? No eran 2 personas ni 2 hombres, sino 2 tipos. Ustedes me entienden. Tendrían entre 25 y 30 y pico años. Mientras uno me hablaba, el otro miraba para todos lados como estudiando el terreno. Buenas, les dije. ¿Estás solo?, me soltó uno, mientras se llevaba la mano a la espalda, a la parte de atrás del pantalón. Por el acento me di cuenta de que no era de por acá. Rosarino, porteño, no lo sé, no lo podría afirmar. Yo ya estaba empezando a transpirar frío, no tenía las llaves de la cabaña y por cómo pintaba la cosa me consideraba afortunado si salía de esa con solo una paliza y nada más grave. Sin darme cuenta, fui retrocediendo hasta que di con los talones en el borde redondeado de las losas de la pileta. Los tipos dieron un paso hacia donde yo estaba. ¿Y?, repitió el tipo. ¿Estás solo o qué? En ese momento se me había secado la boca. Contestara lo que contestara no tenía escapatoria. Fue entonces cuando por primera vez el tipo dejó de mirarme a la cara y miraba atrás mío, a la pileta. Por la cara que puso, lo único que se me ocurrió es que el vecino había cruzado el vallado de ligustros que separaba la cabaña de la casa al lado, y como mínimo que venía con una escopeta. Yo no atiné a darme vuelta, no quería sacarles los ojos de encima. El que me había hablado le tiró de la manga al que inspeccionaba todo, y este también miró detrás mío, y puso la misma cara, una mezcla de asombro y miedo. Pero miedo mal, miedo real. Hicieron varios pasos para atrás hasta que al fin me dieron la espalda y subieron la cuesta al trote, mirando por encima del hombro cada tanto. Un minuto después escuché los motores y las motos salieron disparando para la avenida. Entonces pasaron 2 cosas al mismo tiempo.
Me di vuelta y escuché un chapoteo. El agua de la pileta se agitaba en un remolino, como si alguien se acabara de sumergir. Hasta juro que vi como el agua salpicaba. Pero en la pileta no había nada ni nadie, ni había nada en el fondo. Aparte, no tenía sentido, nadie podría haber tirado una piedra o algo por el estilo. La pileta estaba en el medio de un terreno sin acceso. Y como te digo, la pileta estaba impecable. Nunca conté nada de esto, ni a los dueños, ni a nadie, por lo menos hasta ahora. No sé qué vieron esos tipos, pero eso me salvó, sea lo que sea. Aunque no lo creas, desde entonces me siento más tranquilo que nunca. Cada vez que vuelvo a esa cabaña, me acerco a la pileta y saludo como si ahí hubiera un amigo que me cuida. La tercera historia está a punto de comenzar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pónganse cómodos, denle me gusta y seguimos. La última historia que nos envía Romina, que tuvo ella y una amiga, es una experiencia que las marcó para siempre. En la cuadra donde vivían las dos había un vecino, digamos, peculiar. Vivía justo en la casa de al lado de la de Romina, que en ese entonces tenía 17 años. Por lo poco que sabían de él, era policía o militar retirado y vivía solo. Era mayor, de unos 70 años, y se daba poco con los vecinos. Justamente, las pocas veces que tenía contacto con la gente solía ser en circunstancias incómodas. Ustedes saben, ya conocen ese tipo de personas. Tenía muy mal carácter, de esas personas que se molestan por todo. Los chicos jugando a la pelota, los perros en la vereda, cualquier excusa era suficiente para que terminara intercambiando gritos con alguien, como mínimo. Pero, mientras no tuviera de qué quejarse, pasaba desapercibido. Como digo, no se daba con nadie y nadie venía a visitarlo. La única compañía que tenía era un perrazo enorme, una cruza de Rottweiler con vaya uno a saber qué. Digamos, compañía, porque estaban en la misma casa, pero este hombre lo tenía permanentemente atado en el patio con una cadena. Desde la vereda se lo podía ver por el costado de la casa, en invierno y en verano. El patio era cuadrado, de tierra seca, sin césped. El perro estaba ahí, al rayo del sol o debajo de la lluvia. Lo único que no parecía molestar al hombre eran los ladridos del perro, que se volvía loco cuando algún gato pasaba caminando por la tapia. A Romina el perro le daba pena, así que cuando sabía que el vecino no estaba o estaba durmiendo, se trepaba a la medianera y le tiraba comida al animal. A veces un puñado de alimento o recortes de carne, nada que tuviera huesos y que pudiera causar que el vecino se diera cuenta. Aunque eso sería difícil. El patio era un desastre, lleno de basura y caca de perro por todas partes. En los días de calor, el olor era inaguantable. La policía y control urbano ya había ido a visitarlo varias veces, pero mucho no podían hacer. El perro terminó por reconocerla bien. Cuando alguien pasaba por la vereda, el bicho se volvía loco, ladrando, tironeando de la cadena. Todos los chicos del barrio le tenían miedo. Pero cuando era Romina la que pasaba, podían ver la silueta del perro al fondo de la casa, moviendo la cola y dando saltitos, como solo hacen los perros cuando están contentos. El caso es que, de un día para el otro, el Rottweiler desapareció. Romina no se animó a preguntarle al vecino qué había pasado, pero asumió que el perro se había muerto. Después su amiga Julieta, que vivía 2 casas más lejos, le confirmó que vio al hombre cargando en el baúl del auto una bolsa arpillera con el perro adentro. A Romina le causó mucha tristeza al final del animal. Toda una vida encadenado, encerrado y conviviendo con alguien que no le mostraba el menor cariño. Un par de meses después, el vecino también falleció y la casa quedó vacía. Fue en el verano del año 2016. Un año después, Romina y Julieta estaban una noche sentadas en el cordón de la vereda delante de la casa, que seguía vacía. Habían salido porque Romina acababa de terminar con su novio de ese momento y por teléfono como si fuera poco. Entre la rabia y la tristeza no podía contener el llanto y había salido a buscar a Julieta porque no quería que en su casa nadie le preguntara qué le pasaba y necesitaba desahogarse con alguien. Tan concentradas estaban que no se dieron cuenta de que 2 hombres que pasaron en moto dieron la vuelta a la esquina. Solo a último momento levantaron la vista y vieron cómo el que iba sentado atrás se bajaba de la moto antes de que ésta se detuviera y avanzó corriendo hacia ellas. Se quedaron paralizadas.
pero lo que pasó después no se esperaban ni ellas ni mucho menos los de la moto. Detrás de Romina y Julieta, en el costado de la casa, se escuchó la carrera pesada de un animal grande y unos ladridos furiosos, seguidos del tintineo de una cadena rebotando contra la pared del costado. El volumen que tenían esos ladridos eran increíbles, inconcebibles. El de la moto aceleró y el otro se subió de un salto. Salieron a toda velocidad sin siquiera frenar en el semáforo de la esquina. Romina y su amiga se dieron vuelta para mirar, pero no había nada. La casa estaba muda como siempre y solo se veían las sombras del costado y al fondo, el rectángulo de tierra pelada del patio. Desde entonces estoy convencida de lo importante de todo lo que uno hace con el corazón. Estoy segura, y Juli también, siempre nos acordamos de eso que nos pasó, de que el perrito muerto nos quiso cuidar. Lo pienso y se me llenan los ojos de lágrimas. Penumbria. Hace alrededor de 1 año y medio, o 2 creo, ya no recuerdo, estábamos reunidos con un grupo de amigos cerca de la medianoche. Tomábamos cerveza y escuchábamos música. La idea era que se nos uniera a la juntada el hermano de Lucho, el dueño de la casa, pero la verdad estaba tardando un montón. Estábamos en el patio trasero y a eso de las 2 o 3 de la mañana, no tengo la memoria muy fresca, vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de Lucho. Nosotros asumimos que no había estado en la casa y que había llegado recién. Seguro se estaba cambiando o dejando las cosas para bajar al patio con nosotros. Le gritamos, lo que se puede decir gritar, fue un murmullo fuerte para no molestar a nadie. Al tiempo, se paró delante de la ventana y desde donde estábamos solo pudimos ver su silueta, cortada por la luz. La cuestión es que tardó en bajar, mejor dicho, nunca bajó. Después de un rato, como a las 5 de la mañana, pensamos que su hermano se había quedado dormido. Nosotros decidimos quedarnos a dormir ahí. Al despertar, cerca del mediodía, lo único que podíamos pensar era en comer algo. Teníamos la idea de ir al mercado a comprar algo para comer. Unos sándwiches. Seguramente en ese momento lo único que comíamos era sándwiches. Así que era eso. Entonces nos quedamos con la idea de que el hermano aún seguía durmiendo. Y le fuimos a preguntar si se iba a sumar a nuestro almuerzo. Pero al tocarle la puerta y al abrirla, nos llegó de su cuarto un olor como a basura descompuesta, algo muy fétido, algo podrido. Entonces nos sorprendió que no había nadie. Lucho se preocupó y nos pidió que le mandemos WhatsApp al hermano, pero no respondía. En ese entonces decidimos llamarlo por teléfono y la llamada daba tono. Lo curioso fue que escuchamos que sonaba un teléfono en la misma habitación. Cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos debajo de su cama. Lucho se apuró a agarrar el celular, puso la clave que sabía para desbloquearlo y la última aplicación que estaba abierta en el dispositivo hizo que nos quedáramos en silencio. Todos nos pegamos a la espalda de Lucho para mirar las fotos que estaban en pantalla. Fotos nuestras. Durante toda la noche nos había estado sacando fotos a cada uno de nosotros. Todas habían sido tomadas desde la ventana de esa habitación, la ventana que había recortado su figura a la madrugada de la noche anterior. Lucho estaba muy enojado con su hermano, primero porque no había bajado y segundo porque había hecho esa taradez de sacarnos fotos. Fuimos al mercado, compramos y volvimos para almorzar. Fue en ese momento cuando la historia cambió de rumbo. Lucho recibió una llamada del hospital. Su hermano estaba internado. Había tenido un accidente en la calle, pero al parecer no era nada grave. Puso el altavoz para que todos escucháramos. Cuando le preguntó si había sido a la mañana o al mediodía, del otro lado respondieron que un auto lo había chocado la tarde anterior. Lucho puso una cara que no lo puedo describir en este momento. Estaba como que no entendía nada. Medio en tono enojado, le recriminó por qué no lo habían llamado en el momento. Del hospital dijeron que habían conseguido el número por la base de datos del lugar, ya que no tenían más datos de él porque había despertado en ese mismo momento que estaban haciendo la llamada. Además, él no tenía su celular encima y no recordaba el número de nadie. Nos fuimos lo más rápido posible a ver al hermano de Lucho al hospital, o por lo menos eso dijimos todos, pero la verdad era que no queríamos estar más en esa casa. Al salir, nadie levantó la vista, nadie quería ver nuevamente las ventanas de esa habitación. Bienvenidos a Penumbria.
¿Ya se suscribieron al canal? Con ese simple clic te asegurás que vas a tener nuevas historias de terror todas las semanas. También puedes apretar la campanita, así te avisan. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb de Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito. Al llegar, era idéntico al de las fotos, pero enseguida sentí una vibra fea. El aire parecía pesado. El departamento solo tenía un cuarto. Estaba completamente amoblado y se notaba que era donde había vivido alguien por muchos años. Había pequeñas figuras de angelitos de porcelana como de abuelita, discos de los 60 y cuadros que se notaba que habían sido pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esas eran sus cosas. Esto suele pasar, no es de ahora. Se muere una persona mayor y la familia aprovecha a dejar todo como está para alquilar el lugar por días. Parece que la muerte siempre trae un pan bajo el brazo para algunas familias. Nosotros decidimos quedarnos unos días para aprovechar a conocer el lugar y visitar unas familias amigas. A la hora de dormir, el primer día, a mi esposo le tocó el lado de la pared y a mí el lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala que daba a esa puerta. Era muy oscura y la oscuridad a mí no me gustaba en ese momento por lo menos, y hoy menos. Por suerte, el reflejo del radiograbador que estaba en la mesita de luz iluminaba bastante. A la madrugada me desperté con el sonido de la puerta. Sonaba como si quisieran forzar la manija fuertemente, pero lo curioso era que la manija no se estaba moviendo. No se movía, era solo el sonido. Era algo raro. Intenté ver la hora del radiodespertador, pero me di cuenta en ese momento que la luz que entraba era solamente la de la ventana. El radiograbador estaba apagado. Mi esposo roncaba y me quedé esperando unos segundos y siguió roncando. Entonces me giré hacia él y lo desperté con fuerza. Cuando ambos miramos hacia la puerta, estaba abierta. Le juro, era una puerta muy pesada, de las de antes. Era muy difícil que una simple brisa pudiese abrirla. Sé que hay puertas que se abren solas por el aire o por el movimiento de la casa, pero ahí le juro que había algo raro. No solo eso, si antes había sentido algo raro en el ambiente, en ese momento se sentía muchísimo peor. Sentía como si alguien había invadido la casa. Mi esposo vio toda esta secuencia con los ojos entrecerrados y no tardó en volver a acostarse para dormir en tiempo récord. Mientras él volvía a dormir, yo me moría de miedo hasta que me quedé dormida. Al otro día noté que el radiodespertador estaba desenchufado, al igual que el velador. Y no solo eso, sino todo lo de la casa, hasta la heladera. La verdad que no revisé todo cuando empezamos a alquilar esa casita, pero te lo entregan enchufado. A la mañana siguiente, mi esposo estaba usando la rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. Hasta el enchufe salió volando. Él acusó que la casa era vieja y nada más. Yo al ver eso me quedé callada. Pensaba que la persona que vivía ahí, o mejor dicho, que había muerto ahí, me estaba mirando y no podía decir nada en su contra. Por las dudas, me mantuve así. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras. Y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Al finalizar nuestra semana de alquiler, vino un chico joven a mirar que todo estuviera en orden. Pero lo curioso fue que cuando le dijimos que entrara, decidió quedarse en la puerta y mirar todo desde afuera. Era raro porque desde ahí no se veía toda la casa y siempre revisan que nadie se robe nada, o también para ver si algo estaba roto. Al ver esto, le consulto sobre la casa, que era algo vieja y que tenía cosas que parecían de unos abuelos. Le quise buscar la lengua y funcionó. En ese instante me contó que la casa era de su abuela paterna, que había muerto electrocutada. Yo me hice la preocupada y me ahorré la pregunta de si había sido en ese lugar, porque obviamente parecía que era así. Cuando contó eso le pregunté si quería pasar y me dijo que prefería no recordar nada de la casa, que la abuela no se llevaba bien con su familia y él no había vivido una buena infancia ahí. Preferí no preguntar más. Gracias a esto aprendí que no hay que alquilar Airbnb viejos. En una de esas, todavía los inquilinos anteriores siguen en la casa. Te comparto el número en el primer comentario para que nos envíes la tuya. Buenos días. Les escribo esto más para desahogarme que para asustar a alguien.
e incluso les dejo unas preguntas al final para ver si ustedes me las pueden responder. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que de grande me enteré que mi abuelo materno había hecho un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas cosas. Ustedes se preguntarán, ¿un pacto de qué? Ahora van a saber. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me llegan de otra forma. Incluso cuando estoy cerca de mis familiares que sí les han pasado cosas raras, se enojan cuando pregunto ¿por qué a mí no me pasa esto? Ya que me dicen que no es nada divertido y no es algo que me deba pasar, que deba buscar. Lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones justo cuando apenas era un niño. Hoy tengo más de 36 años. Mi primer encuentro, por decirlo de alguna manera, lo recuerdo gracias a los comentarios de mis tías, mi mamá y mi abuela, que en ese momento estaba viva aún. Ellas me dijeron que me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal si pasó? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en la casa de mi abuela materna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento, según lo que recuerdo de la anécdota, fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que solían acostarme en el medio de ellos dos. En ese momento comenzó a gritar: «El niño, se han llevado a mi niño». En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes eran exactamente, pero salieron corriendo afuera. Y ahí estaba yo, a 2 metros del portón del frente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Lo único que tenía era el pañal sucio, lleno de pis y excremento. Luego me enteré que por lo que decían, gracias a eso me habían dejado ahí, y no me habían llevado. La segunda ocasión también me enteré de grande, fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuela. En lo que a mi mamá entraba a dejar las cosas, mi tía se quedó afuera. En eso, ella vio a 2 mujeres acercarse. Una la describió como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y la otra más pequeña, tal vez 1,5 metros y muy gorda, vestidas ambas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, a unos 50 metros, y cuando estuvieron cerca le dijeron: «Danos al niño, o si no, también sufrirás». Mi tía me contó que tenía mucho miedo. Las 2 mujeres estaban a unos 5 metros y sentía como que la jalaban hacia ellas. Mi tía se puso a orar a Dios y cerró los ojos. En ese momento en el que no podía verlas, sintió como varias manos la tocaban de forma brusca, y cuando me dijo varias, le pregunté cuántas, y me dijo: «Más de 4». Según dijo, pasó unos segundos, todo se calmó. Cuando abrió los ojos, sintió que alguien la empujó hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. En ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que lo único que llegó a decir fue: «Querían al niño. No se los quise dar y me hicieron esto». Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no pasó nada. La tercera visita de las brujas pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Como les conté en la primera visita de las brujas, yo seguía durmiendo en el medio de mis padres. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros por mí. En esa ocasión era de madrugada. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en el medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran también. Igualmente, no hice caso y me levanté. Mi mamá ya casi cumplía 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque recuerdo su enorme panza en medio de la oscuridad de la habitación. El tema fue que también recuerdo que en la habitación había una luz. Parecía que venía de afuera. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba esa luz muy potente. En una de las veces me apuntó directo, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos. Luego, esa luz se posó arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico de dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Lo vi, por decirlo de alguna manera, o lo imaginé. Pero esa luz también me estaba viendo a mí. Luego, a mi futuro hermano, el que estaba en la panza. La luz dio varias vueltas por la cama y luego desapareció. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Con el tiempo me enteré que esa era una de las formas que las brujas tienen para ver a la distancia.
Desde ese momento no pasó nada más con ellas, pero me cuido con todo amuleto que encuentro. Y acá viene mi pregunta. Si ustedes o su audiencia conoce alguna forma para cuidarme un poco más, les agradecería que me lo dijeran. Seguramente ya estés suscripto para no perderte todo lo que se viene. Déjanos tu me gusta y compartí este video para que el canal llegue a más gente y así se pueda reforzar esta hermosa comunidad. Nos vemos en el camino.